Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. En esta ocasión, desde las instalaciones de la Universidad del Noreste en Tampico, estoy con la maestra Luisa Fernanda. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. El objetivo de esta entrevista es que la Universidad del Noreste está cumpliendo 55 años de educar a los jóvenes en nuestra ciudad, y yo quise aprovechar este aniversario para comentar un poco acerca de esta institución educativa, Universidad del Noreste. Entonces, Luisa, pues de eso va a tratar esta entrevista. ¿Cómo ves? Muy bien, excelente. Quisiera comentar llevándote al año de 1975, cuando la Universidad del Noreste publicó un anuncio en el Sol Tampico anunciando sus 5 carreras, que es este anuncio. Como quiera lo voy a poner aquí la imagen en el video. Luisa, ¿qué te parecen esas 5 carreras que comenzaron toda esta historia? Bueno, mencionas 1975. Así es. Pero en realidad la universidad se fundó en 1970. Así es. Y comenzó solamente con la carrera de médico cirujano y partero. Así es. Esa era la carrera. Pero me impresionó ver este anuncio, por eso te preguntaba antes de que entráramos al aire si lo conseguiste de la hemeroteca. 1975, estamos hablando que tan solo 5 años después, la oferta se multiplicó de médico cirujano, después se abrió la licenciatura en psicología, en enfermería, que fueron las primeras. O sea, se fue robusteciendo el área de ciencias de la salud, y después ciencias de la comunicación. No recordaba yo, es licenciado en periodismo y ciencias de la comunicación colectiva, también contaduría, y después, creo que 2 años después, se abrió relaciones públicas, químico farmacéutico biólogo, y fue creciendo hasta lo que tenemos el día de hoy. A mí me gusta porque vemos cómo desde en el 5º aniversario ya estábamos agregando carreras hasta llegar a este 2025 con casi más de 20 carreras tenemos ya. Aproximadamente. ¿Cuáles las últimas carreras que se han agregado aquí? Las últimas que se agregaron fueron las ingenierías petrolera y ambiental. Esas son las últimas de la oferta. Que son temas fundamentales, el petróleo y el medio ambiente, que en nuestra zona es un tema candente, ¿no crees? Así es, y tiene mucho que ver justamente con eso, con nuestro contexto, con nuestra geografía, con lo que es nuestra zona, porque así es como se va armando y estructurando la oferta educativa de una institución. O sea, que cuál es la pertinencia social, cuál es el impacto que tiene en la sociedad, cuál es la viabilidad económica. No todas las carreras son para todas las instituciones, porque habla también de su identidad y también del costo-beneficio. Hay programas académicos que son más costosos de impartir. Sí. Por ejemplo, médico cirujano es 10 veces más costoso que cualquier carrera de humanidades. Sí, y es increíble que la carrera de médico cirujano continúa siendo un pilar, creo que aquí en la escuela. Luisa, antes que otra cosa, ¿cuál es el puesto que tú actualmente tienes en la universidad y cuáles son tus funciones en general? Bueno, yo soy encargada de la coordinación de desarrollo docente, que es un departamento que toca todos los procesos que están asociados a los profesores, desde la inducción hasta la capacitación, la preparación de un profesor, que, como hablábamos hace un momento fuera del aire, pues los profesores que llegan a educación superior fueron formados en sus distintas disciplinas, pero no con técnicas o con herramientas, estrategias de pedagogía. Somos profesionistas que nos sentimos atraídos a la docencia. Antes de eso, Luisa, tú en la universidad entraste como profesora en algún momento. Sí. ¿Y recuerdas qué materias o qué especialidades dabas tú? Bueno, yo estudié diseño gráfico. Yo soy licenciada en diseño gráfico y como tal me desempeñé aproximadamente 15 años exclusivamente como diseñadora en una agencia de publicidad de la zona. Y en algún momento de esos últimos años me invitaron a dar clases, y pues yo creo que en el momento en el que me encontraba en mi vida, para mí fue
una invitación muy interesante, porque nunca pensé ser maestra. ¿No te pasaba por la cabeza como a muchos profesionistas? No, de hecho yo creo que yo ya he estado del otro lado, incluso generaciones como la nuestra, no me vas a dejar mentir, pero la percepción del profesor era que no podía ejercer, ¿no? El que no puede, enseña. Esa era la escuela que yo tenía. Ajá. Pero para mí ha sido una gran lección de vida, porque por circunstancias personales que me pasaron en aquel entonces, que yo recibí la invitación, yo dije, sí lo voy a hacer. Y te puedo decir que a la vuelta de los años encontré mi pasión, o sea, mi propósito de vida en la educación. O sea, estoy totalmente alejada, bueno, no totalmente alejada del diseño, porque eso siempre va a ser la disciplina que me formó. Pero hoy en día estoy 100% dedicada a la educación. Entiendo que te pudiste conectar con los alumnos, con los profesores, con el ambiente, que muchas veces esa conexión no surge, pero en tu caso sí lo fue. Sí, y esa experiencia que yo tuve con los años me llevó a poco involucrarme más en la educación. Se me fueron abriendo puertas, estudié la maestría en innovación educativa aquí en la Universidad del Noreste. Y esas puertas que se fueron abriendo, una de las primeras fue el ser coach académico. Que esa es una figura que no todas las instituciones de educación superior tienen. Sí, enfatizo, coach académico. El coach es el entrenador de fútbol americano, que más que enseñarles cómo patear la pelota, tiene que motivar a los jugadores a ganar. Es el gran reto del coach en el ambiente de fútbol. Cuando yo llegué aquí en el 2018, me enteré que había un coach académico. Yo me preguntaba, pues a ver, voy a ser un coach académico, entonces debe ser una persona que nos motiva al éxito en la clase, ¿no? Y sí, eso era. Eso es un acompañamiento. Es que desde su sentido etimológico, la palabra coach tiene que ver con la palabra carruaje. Y un carruaje te lleva de un lugar a otro, ¿no? Y esa es la función del coach, de llevarte desde donde tú estás a donde quieres estar. Pero no te va a llevar cargando, ni te va a llevar en el carruaje, te va a llevar motivándote y potencializando las herramientas con las que tú ya cuentas, porque todos tenemos ese potencial ya dentro de nosotros. Sí, yo recuerdo cuando entré los primeros años, yo recurría con frecuencia a ti. Yo digo en broma que, pues para comentarte mis broncas o mis cosas, y tú pacientemente me escuchabas, y de todo lo que yo te decía, tú me lo resolvías, mira, debes hacer esto y aquello y el otro, y yo salía reconfortado. Me alegra escuchar eso. De estar con la coach, porque para eso es la coach, más que ver las cuestiones técnicas, ve hasta las cuestiones emocionales para poder para poder continuar el trabajo aquí en la escuela. Mis alumnos siempre me decían, con la maestra Luisa Fernanda vemos la materia de arte, ¿o qué materia es? Lenguaje artístico. Lenguaje artístico. Coméntame un poco nada más de esa materia, que mis alumnos te recuerdan por esa materia. Lenguaje artístico es hoy denominado lo que antes era historia del arte, ¿no? Y vemos, por ejemplo, yo imparto a carreras de humanidades, mercadotecnia, diseño y comunicación, y abordamos la historia del arte, pero no desde el punto de vista histórico, sino de analizar el contexto, o sea, qué era lo que ocurría en ese entonces, para poder entender la expresión artística, o sea, por qué tomaba esa forma la expresión, y que ellos analicen críticamente esa relación para que con su lenguaje de mercadólogos, de comunicólogos o de diseñadores puedan generar nuevos lenguajes de comunicación. Es un encanto esa materia. Sí. Y a todos los chicos, me pues, encanta. La recuerdo yo, porque yo siempre les pregunto qué vieron en esta materia, qué vieron en esta otra, y pues la del lenguaje artístico es fundamental, muy interesante y divertida. Creo que esta de ser profesora, de ser coach académica, que creo que como coach viviste de todo, llegas a este puesto de desarrollo docente. Yo desde que entré como profesor me di cuenta que en la escuela hay una capacitación permanente, nunca se detiene, a todos los profesores, que la mayoría somos profesionistas
y llegamos de la escuela a ser maestros, a dar clase, y la escuela nos prepara con esa capacitación para ser mejores profesores. Según yo, esa capacitación está dividida en dos grandes partes: el aspecto estrictamente académico, cómo calificar, cómo evaluar, cómo armar todo el aspecto técnico de la clase. Esa es una. Y la otra parte es la parte emocional, porque trabajamos con gente, con adolescentes. Quisiera que me comentaras primero el aspecto estrictamente académico. ¿Cómo se estructura o cómo es esta capacitación? Bueno, yo desde mi función en desarrollo docente me considero heredera de un programa de formación de profesores que ya estaba estructurado desde hace muchos años. Y yo tuve el privilegio de venir a coordinar este departamento ya con un programa hecho y derecho. A continuar ese legado. A continuarlo, exactamente. Por eso digo que es el privilegio de darle esa continuidad. Y el programa, en su parte académica, como lo mencionas, creo que lo categorizas muy bien, la parte académica y la parte emocional, que finalmente es una, ¿no? Porque claro, nosotros somos... Confluye. Nosotros somos un ser humano con todas sus esferas en la vida, y una de esas esferas es la parte emocional. Entonces, en algún punto que ahorita lo vamos a platicar, nos dimos cuenta que era muy importante incluirlo como parte del programa. Pero el aspecto académico, la pedagogía, es muy pesada. O sea, puede ser muy pesada el aspecto teórico, las teorías educativas, o sea, se puede uno enredar, pero sin embargo, pues es el reto para ustedes que los profesionales que venimos no nos desanimemos, al contrario, nos sumemos. Justamente ese es el desafío, o sea, que no se perciba como algo muy complejo. Sí lo es, hay mucha fundamentación detrás, que a lo mejor muchos colegas van a decir, ay, qué bárbara, ¿cómo dice eso? Pero no es necesario conocerlo todo, pero sí poder ejecutarlo, o sea, conocer de dónde viene para poder ejecutarlo y entender los porqués para poder hacer los cómo de manera adecuada. Lo que sí es un hecho es que es algo muy cambiante, es algo muy dinámico. De 5 años para acá, desde la pandemia, que fue un hito en nuestra historia, es algo que cada vez cambia con menor estrechez, o sea, con menor tiempo de por medio. Antes veíamos que las generaciones podían como vislumbrar lo que les deparaba su futuro, ¿no? Y un padre de familia podía decir más o menos a lo que se iba a dedicar su hijo. Hoy no. Hoy no vemos eso con claridad, o sea, como que los límites están muy difusos. Entonces, sí, nuestro programa de formación de profesores es algo muy robusto. Lo tenemos estructurado en diferentes diplomados. Cada diplomado tiene distintos cursos, y uno como profesor tiene la libertad de cursarlos para seguir desarrollándose y creciendo y completar sus diplomados. Pero otra parte que es fundamental en nuestras funciones es la certificación docente. Ok, ¿a dónde te lleva toda esa capacitación? A que tú la apliques, por supuesto, a que seas un mejor profesor en tu aula, a que seas de mayor impacto con tus alumnos, que tus alumnos aprendan lo mejor posible, con las características que hoy ellos tienen, que no son las mismas que tú y yo tenemos, y que no son las mismas que los alumnos del año pasado, ni de hace 5 años. O sea, esto que te comento de la estrechez que existe entre los cambios es cada vez menor, y eso es algo a lo que nosotros como departamento tenemos que poner mucha atención. O sea, el estar constantemente estudiando las generaciones que hoy están en nuestras aulas para saber quién es esa persona y cómo hablarle a esa persona para que aprenda lo mejor posible y que eventualmente aprenda a aprender. Es el reto, y yo como profesor nos muestran el catálogo, menú de cursos, talleres, seminarios, sobre todo cursos específicos que tenemos que ir haciendo, logrando aprobarlos, y luego nos mandan a otro curso y a otro, y en algún momento obtenemos una certificación. Después de que tenemos un número de cursos pertinentes, tenemos una certificación, y luego seguir avanzando. Y es el cuento de nunca acabar. Pero cuando llega un maestro y me dice, es el cuento de nunca acabar,
para mí es una visión como muy corta, ¿no? Muy estrecha. Pues no, en educación uno nunca termina de estudiar. Sí, y bueno, por supuesto, y hay que aclarar que desde que yo estaba en el 2018 ya eran cursos en línea. Antes de la cuarentena era todo en línea, porque asumían que el profesor saliendo de clase se iba a su oficina a trabajar. Entonces no podíamos venir aquí en la tarde a un curso, tiene que ser todo en línea, con unas plataformas excelentes para avanzar a nuestro paso, pero siempre en la escuela los directivos nos están presionando. Oye, aquí está, tienes que tomar un curso, porque la meta es que todos los profesores alcancemos una certificación en el aspecto académico, que eso es algo pues bastante, puede ser complejo, pero es apasionante porque es la manera como hacemos mejor nuestro trabajo. En ese andar de los cursos, yo vi que poco a poco estaban los temas, y le llamaré emocionales, que cada alumno es diferente, tiene problemas o tiene éxito, tiene cualquier tipo de cosas, y el profesor debe estar atento a eso. ¿Qué me comentas de ese aspecto, de esa rama? Tú sabes, Ricardo, que desde la pandemia el aspecto emocional en todo el mundo fue un tema, sí. Fue un tema importante. Y aquí en la universidad se hizo muy evidente, ¿no? que necesitamos estructuras más sólidas para sostener a nuestro principal activo, que es el profesor. Y eso está desde nuestro modelo educativo. Tuve la oportunidad y el privilegio de participar en la construcción del modelo educativo 2025 que se hizo en el 2020, justamente en plena pandemia, en pleno confinamiento. Y allí agregaron ese aspecto. El bienestar. El bienestar de la comunidad, no el bienestar del docente ni del alumno, sino de toda la comunidad. Para mí fue asombroso que además de estar atendiendo la continuidad académica, que para muchos, pues para todas las instituciones y para las familias y para los alumnos, para todos fue algo importante, ¿no? Que recordamos en nuestras carreras. Además de eso, paralelo, estábamos también trabajando cosas muy importantes como nuestro modelo educativo. O sea, en un momento tan álgido de nuestra historia y de la historia del mundo, tratar de determinar con claridad hacia dónde nos dirigimos y cómo le vamos a hacer para llegar a eso, que eso es un modelo educativo. Tú desarrollaste un proyecto que es un podcast en YouTube que es Las Buenas Prácticas. Comenten un poco de eso. Bueno, dentro del programa de formación de profesores, que como bien comentaste al principio, está la parte emocional y comenzamos a estructurar cursos, ¿no? Y todavía estamos trabajando, está en construcción un diplomado de inteligencia emocional, pero no nos quedamos quietos ni satisfechos con ofrecer cursos. O sea, no es la única manera en la que una persona puede aprender, sino que queríamos generar más espacios en donde justamente eso, la inteligencia emocional y el ofrecerle la contención a los profesores se pudiera palpar, ¿no? O sea, que pudiéramos tener como lo que conocemos como un club de lectura, ¿no? Y el poder reunirnos y platicar. Lo que le llamaban actividades extraacadémicas o algo así. Y de ahí surge ese proyecto, que son varias cosas, ¿no? El podcast de las buenas prácticas. La Universidad del Noreste tiene su canal de YouTube, y como parte de sus listas de videos está el podcast de las buenas prácticas, que todo el mundo lo puede ver porque está en el canal abierto, pero esa lista de videos está dirigida a nuestra comunidad docente. A los profesores. Y hablamos de temas, sí, académicos, de la experiencia, del quehacer docente de todos los días, pero desde un punto de vista emocional. Que son buenas prácticas que podemos hacer cuando estamos dentro del salón de clase con todos los alumnos. Y no necesariamente dentro, o sea, porque las interacciones desde la pandemia que nos deja la herencia de las aulas virtuales como parte de la continuidad académica, pues la interacción de un profesor con su grupo pues no es solamente dentro del aula. Y en todas partes hay detonantes que pueden ir desgastando tu paciencia, ¿no? o activando detonantes que tú ya los traías, ¿no? Por tu historia, por tu educación,
por tu personalidad, por cómo fuiste educado, cómo fuiste criado. Entonces, esos detonantes están en todas partes, ¿no? En tu quehacer docente. Y es justamente lo que buscamos con el podcast y con otro espacio que hemos creado, que es el Café con la Coach. Me encanta el nombre, Café con la Coach. ¡Wow! Que no es la panacea. Hay cafés en todos lados, pero nos pareció que era un título que dejaba ver muy claramente, así como tú ahorita me diste tu reflexión de lo que era un coach académico, que un coach de fútbol, un coach académico que hará, o sea, esa analogía también la vimos con el Café con la Coach, o sea, que no sea algo que nos tengamos que inventar, ¿no? Para que pueda entenderse muy bien el mensaje, y es una reunión mensual, los últimos jueves de cada mes. Tratamos de respetar que sean los jueves, pero hay veces que tenemos que moverlos por ciertas actividades, pero en ese espacio donde nos reunimos es justamente un espacio de contención. El poder hablar, no es hablar de nuestros sentimientos nada más, es hablar desde nuestra práctica, es ese ser que siente, ¿no? Que es sentipensante, cómo ejerce su profesión y cómo ejerce su docencia. Y es un espacio de diálogo, es un espacio seguro, no sé, un espacio de escucha. Tú puedes ir y no participar, pero el escuchar a tus compañeros que están viviendo algo que tú ya viviste o que estás viviendo y además están ofreciendo su punto de vista y la manera en la que lo resolvieron o sus solas reflexiones, a lo mejor no lo han resuelto, pero están ofreciendo sus reflexiones, te vas con mucha riqueza de ese par de horas. Yo he estado varias veces en el Café con la Coach y efectivamente hay café, hay galletas, hay bocadillos. Es el gancho. Y hay dinámicas que Luisa nos pone, videos, dinámicas, ejercicios. Para mí algo muy gratificante es que me siento con un maestro de matemáticas de prepa. ¿Y qué onda? ¿Qué huele? Que yo, ay, ¿cómo está la prepa esto? Y luego me siento con un médico cirujano y con esa interacción entre diferentes perfiles de profesionistas. Para mí no tiene precio. Es maravilloso. De pronto, Luisa, a ver, tú eres la persona que se encarga del desarrollo docente. Esas Café con la Coach, yo te veo ahí como la líder, y las buenas prácticas, pues eres la parte fundamental. Y aparte, ¿sigues dando clases? Sí, por supuesto. Luisa, en la UNE somos afortunados el tenerte a ti, Luisa, con esa motivación. Y les comento que también, a eso le agrego, muchas veces maestra de ceremonias en eventos importantes. La última fue el Día del Maestro. Luisa, eres un elemento muy valioso en la UNE. Muchas gracias. Y te lo agradezco. Por eso yo me animé a pedirle a Luisa esta pequeña entrevista, pequeña charla. En esta charla hemos comentado un poco acerca de lo que pasó en la cuarentena, que fue algo a nivel mundial y a todos nos hizo pues crecer o preocuparnos o avanzar. En la Universidad del Noreste, a grosso modo, Luisa, ¿cómo viviste esos 2 años tú? A título personal te puedo decir que esos años fueron de mucho crecimiento para mí, porque fue justamente cuando llegó esta oportunidad. Pero esta oportunidad de la coordinación vino precedida por el estar apoyando a la coordinación. Antes se llamaba de desarrollo académico y docente. Y entonces la parte académica y la parte docente, o sea, al robustecerse con tantas actividades se separan, ¿no? Y yo me quedo con la docente, pero durante algunos años yo estuve apoyando a esa parte académica y docente. Entonces fue justamente en esos años que fue de mucho crecimiento, de mucho desafío, o sea, el estímulo ahí estaba y era un estímulo muy importante. Y también de mucha celeridad, ¿no? Porque el tiempo apremiaba. Nosotros teníamos la obligación de darle la atención a nuestros estudiantes y creo que como institución la vivimos muy orgullosos y agradecidos de estar en esa posición de dar una rápida respuesta, porque
ya nuestra planta docente contaba con cierta competencia digital. O sea, dentro de nuestro programa de formación de profesores está esa parte de hacer crecer la competencia digital de los maestros, y entonces eso nos permitió dar una respuesta más rápida, porque ya muchos maestros manejaban una u otra plataforma. Y lo único que se hizo, lo único, no lo quiero decir así como poca cosa, pero sí fue únicamente el estructurarlo, ¿no? Y esa estructura fue muy valiosa, pero gracias a las herramientas con las que ya contábamos como institución, es que se pudo organizar más rápida y de una manera más ágil, más fluida, para dar la continuidad académica. Para mí el resumen de la época de la cuarentena es que el Google Classroom llegó para quedarse. Parecía un desafío gigantesco, pero se logró en cuestión de semanas o meses y ya no nos hemos ido de ahí. De Google Classroom, que significa que como profesor toda nuestra materia está en la plataforma y el alumno igual. Antes yo todavía lo vivía, que tenía que calificar tareas en los cuadernos de los alumnos o que me manden por correo el trabajo. A eso ya le dijimos adiós. Todo, absolutamente todo en la plataforma, que es una plataforma maravillosa porque contiene todo aparentemente. Pero a ti todavía te ha tocado también esa capacitación a los maestros para que usemos la plataforma de la manera más adecuada, más sana, más práctica, ¿no? Sí, no necesariamente a nosotros nos toca la capacitación en las plataformas. Tenemos un departamento de tecnologías educativas que se encarga de eso, y que somos departamentos hermanos, trabajamos muy de la mano. Pero por lo menos desde nuestra función sí es el salvaguardar los criterios de calidad, es decir, cuál es vamos a llamar el mínimo requerido que se tiene que ver en una plataforma para poder constituirla como un aula de calidad, ¿no? O sea, en donde hay evidencia de interacción, donde hay evidencia del aprendizaje, que hay evidencia de los productos que los muchachos realizan. Todo queda registrado ahí de manera ordenada y práctica. Y sí, ciertamente durante la pandemia nos fuimos a Google Classroom porque era lo más ágil. Aunque anterior a pandemia nuestras materias ellos se encontraban en plataforma. Claro, sí. Y a ti como profesor de humanidades te toca la práctica en Classroom, pero lo cierto es que la mayor parte de la universidad ya se encuentra en Moodle. Es una plataforma más completa y más robusta. Sí, Moodle, que es un paso más allá, más adelante. Más académico. Excelente. Yo recuerdo que en cuarentena todo el mundo y las escuelas pensaban que esa idea de estar en línea tomando la clase iba a ser la tendencia ahora, ¿no? Pensábamos que a lo mejor ya los alumnos se iban a matricular, que todos iban a querer aprender a distancia, pero fíjate, mi cuestión personal, después de la cuarentena todo volvió a la normalidad. El alumno feliz de estar en el salón de clase, el profesor también. Todos. Y muy de vez en cuando una clase en línea, pero muy de vez en cuando, y volvió todo a la normalidad, Luisa. No es la normalidad que conocíamos, y mal haríamos el asumir que es así, porque si algo nos enseñó la pandemia es que todos estábamos deseosos de regresar a las aulas, pero sí había que cuestionarse y reflexionar críticamente para qué estamos en un aula cuando tenemos plataformas que contienen todo, o lejos de la plataforma, cualquier persona, cualquier aprendiz, estudiante puede entrar a internet, buscar un curso, un video tutorial y aprender por su cuenta. Entonces, de ese análisis crítico, de respondernos para qué estamos en una aula, o sea, por qué estamos tan deseosos de tener esta interacción, es que surge la nueva normalidad, ¿no? Que es el aprovechar nuestros encuentros, o sea, las interacciones físicas entre el grupo, o sea, con su profesor y sus alumnos, tendría que haber sido, es mejor aprovechado.
Y para eso hay una fundamentación académica detrás también muy grande, que no es nueva y no surgió en la pandemia. Pero, por ejemplo, el aula invertida es algo que surgió hace muchos años y que aquí es donde se potencializa. O sea, es una herramienta perfecta que a ti te ayuda a decir, ahí está, tú tienes tu aula completa, la tenemos validada, tienes todo para comenzar. Tu alumno, ¿cómo vas a hacer para aprovecharla? Porque yo como profesor te voy a invitar a promover a que lo utilices, a que investigues, a que leas todos los recursos que yo te proporciono a través de ella, pero cuando nos encontramos en clase ya deberás de haber leído, ya deberás haber investigado. O sea, ya no es el alumno que se sienta ahí y que está en blanco y que comienza el proceso educativo de cero. No, ya hay un background importante. Pues como lo dices, es una nueva normalidad y son aspectos completamente desafiantes. Lograr el aula invertida es, porque yo lo he experimentado con los alumnos, no es fácil. No es fácil. Y yo creo que lo mismo va para el profesor, que el profesor cuando llega al salón de clase también ya debimos prepararnos, asumirnos, etcétera. Va para los dos lados. Yo no quisiera meterme en cosas tan técnicas, pero va agregado a eso algo que creo que sí ha sacudido toda la educación y la vida en general, es el aspecto del acelerado desarrollo de la inteligencia artificial en todos los campus. Y veo que los alumnos son expertos en inteligencia artificial para las cosas que les hacen la vida más sencilla. ¿Cómo has afrontado tú desde este puesto el aspecto de la inteligencia artificial? Haciéndonos aliados y tratando de, en este acompañamiento con los profesores, promover su uso, ¿no? Porque un profesor que no utiliza la inteligencia artificial no tan fácil se podría dar cuenta que sus alumnos lo utilizan, porque hay cuestiones técnicas que te dan así como que la respuesta muy rápida, ¿no? O sea, te das cuenta. Pero más allá de eso, en que es algo que está ocurriendo, es algo que no podemos ir en contra, no podemos navegar contra la corriente, y lo que necesitamos es regresar al origen y potenciar, como lo decíamos al inicio de nuestra charla, lo que ya traemos dentro, ese pensamiento complejo, analítico, crítico. Eso es lo que nos debería de ocupar, más allá de la parte técnica. Sí, esa raíz, si tenemos un pensamiento analítico, crítico, y yo digo reflexivo, cualquier cosa que venga la podemos a tomar de manera inteligente. Si tenemos esa base, que es una base hasta ética, pues adelante. Y sí tiene que ser nuestra aliada la inteligencia artificial, y los alumnos tienen que ser expertos. Así es. Expertos en su uso. Imagínate en una materia como la que yo imparto, que es lenguaje artístico, hay muchas cosas de historia. O sea, ¿qué voy a venir yo a decirles a los alumnos cuando ellos lo pueden ver en un video, lo pueden ver en un TikTok de 2 minutos, cuando mucho? Y lo pueden buscar en cualquier parte, y hasta de manera más interesante de la que yo podría ofrecerles en la clase. Entonces, para mí es bien importante darles una guía y decirles, a ver, hoy vamos a utilizar inteligencia artificial, utilicen la aplicación que mejor les parezca. O sea, eso no es importante, pero vamos a utilizar, y te voy a dar una guía de preguntas para que empieces a calar, ¿no? Y que empieces a generar pensamiento crítico y analizar las respuestas que te da. Y para eso tienen que leer esas respuestas. Tiene que haber una mayéutica, tiene que haber un diálogo entre la inteligencia y el alumno. Entonces, les doy la guía y les digo, pero tú puedes preguntarle lo que te nazca de tu ronco pecho. Sí, ahí me queda la idea de que yo como profesor debo de utilizar aún más la inteligencia artificial. La uso, pero realmente confieso que poco. Pero debo estarme ya metiendo hasta lo más profundo de ese concepto, porque de esa manera poder estar yo en clase mejor parado como profesor, pero como una aliada y como una herramienta extraordinaria, que quizá lo inquietante es que el desarrollo que tiene esa tecnología es acelerado. Es acelerado, pero creo que nos remite a la misma idea desde el principio del desarrollo de la tecnología. La tecnología es un medio, pero nunca un fin.
voy a dos temas que son los fundadores de la UNE, 55 aniversario, don Rodolfo Sandoval Álvarez, que yo veo que hace unos 10 días se cumplió el 41 aniversario de la biblioteca, don Rodolfo, y hubo todo un evento fantástico. Y mira que en este canal yo promuevo la lectura y soy feliz en la biblioteca de la UNE, que ha tenido grandes cambios actualmente. Sí. Qué evento tan importante, ¿no? Y me dio mucho gusto que la alumna Denise, TikToker que promueve la lectura, ahí dio una charla. Qué importante promover la lectura y la biblioteca, ¿no crees, Luisa? Claro que sí, como tú que estuviste presente en el evento, recordarás que parte de los mensajes que se dieron es uno con lo que yo me quedo mucho, y es efectivamente la biblioteca es el corazón de la universidad. Es una parte fundamental y estructuralmente hablando súper importante, en donde podemos acudir al conocimiento, pues como lo hacemos nosotros para ir a la escuela. O sea, ya nuestros alumnos no lo hacen así. La biblioteca en todo el mundo ha evolucionado para tener los libros a disposición en línea, sí, pero sigue siendo parte importante de la institución. Y hay que advertir una biblioteca moderna, porque la plataforma digital de la biblioteca tiene miles de libros que podemos consultar. Es una maravilla. Y estoy segura que tú como maestra recibes un correo por lo menos una vez a la semana de la biblioteca, donde te dice todo lo nuevo que hay, todo lo que hay disponible. Claro, una maravilla. Y bueno, qué bueno que tiene el nombre de uno de nuestros fundadores, don Rodolfo Sandoval. El otro fundador, el maestro José Sierra Flores, que fue un genio, una persona multifacética en la medicina, en la música, en el arte, en la política, en todo. Qué gran personaje el doctor Sierra Flores, pero de pronto yo siento que su legado pasa un poquito inadvertido en el día a día. ¿O tú qué piensas, Luisa? No, yo pienso todo lo contrario. Mira, el legado de estos dos visionarios es algo que todos podemos seguir viendo todos los días. Y los tenemos muy bien representados por nuestro consejo universitario, que está integrado por las familias de esos dos grandes visionarios. Son los herederos familiares que están hoy y que siguen atentos al legado que le dejaron sus familiares, ¿no? Así es. Y tenemos esta comunidad, esta generación tiene pues el privilegio de tener presentes a la tercera generación trabajando aquí, ¿no? Nieta de don Rodolfo Sandoval, la maestra Mónica Luengas, como miembro del consejo, pero no únicamente como tal, sino también como directora de crecimiento de la institución. Y pongo paréntesis, la maestra Mónica, todo un personaje. Yo la llevé a mi aula de clases y me quedé estupefacto porque mis alumnos la entrevistaron y me quedé estupefacto con su personalidad, su empuje. Es una máquina, sí, de cómo procesa ella la información. Otro ejemplo más de personas valiosas que están aquí en la UNE. Sí, totalmente, y es una digna representante de la familia Sandoval. Increíble, no lo sabía eso. De don Rodolfo Sandoval Álvarez. Qué bueno. Y yo recuerdo también el año pasado, el 2023, fue el bicentenario de Tampico. Se publicó el álbum del bicentenario con todos los personajes y todos los hechos de 200 años de Tampico. Ahí estaba doctor Sierra Flores, sí, fundador, músico, etcétera. Dije, no, pues parte de nuestro patrimonio, ¿no? De la universidad. Sí. Ya casi para terminar, Luisa, te agradezco todo lo que hemos platicado. ¿Alguna experiencia tuya que haya sido gratificante como parte de la UNE en estos años? Pues muchas, te puedo decir varias, ¿no? Como maestra de alumnos, me es muy satisfactorio verlos plenos y desarrollando su potencial en sus carreras, en sus trabajos, en sus emprendimientos. Y como coordinadora de desarrollo docente, creo que aún más, porque para mí es una pasión el acompañar a profesores. Te puedo platicar que
desde el año pasado hemos trabajado muy de cerca con la planta de profesores de preparatoria, ¿no? Que es una planta que tiene un ritmo quizá diferente a la institución porque trabajan con adolescentes y ha sido muy satisfactorio el incluir con ellos la parte social y emocional del docente, porque hay muchos cursos, talleres, masterclass de aprendizaje social y emocional de los alumnos. Pero aquí en la universidad lo enfocamos hacia los docentes, entonces empezamos una serie de talleres con esta planta y los resultados han sido súper favorecedores y ver el testimonio de los docentes, o sea, que ellos mismos digan, veo el trabajo en mí, o sea, veo cómo mi práctica se ha transformado, veo cómo tengo más herramientas para resolver, para analizar, para entender a aquel que está sentado y que tiene a lo mejor barreras de aprendizaje, ¿no? O sea, alguna condición como un autismo, como un TDAH, y que ya no se congelan ante el reto o ya no lo ignoran, ¿no? O sea, como solíamos hacerlo de que si no lo veo no existe. No, ahorita tenemos profesores muy capacitados y que ellos mismos pueden dar cuenta, porque luego a veces uno es el último en darse cuenta de cómo ha crecido, ¿no? Pero cuando ellos mismos pueden dar testimonio de eso, a mí me parece que es lo más gratificante que hay. Me parece fantástico que vivas esos procesos desde tu puesto aquí. 55 aniversario de la UNE. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Y cuántos nos faltan? O sea, creo que mi reflexión sería una pregunta, o sea, ¿cuántos nos faltarán? Ojalá seamos una institución que sea de una dinastía de muchos años y que así como hoy tenemos el privilegio de trabajar de la mano con las nietas de los fundadores, con la maestra Mónica y la maestra Alicia, seamos también lo suficientemente privilegiados para ver a las siguientes generaciones de las familias de estos fundadores y seguir impactando positivamente en la transformación de nuestro entorno social. Que hay grandes retos, desafíos a nivel social, comunidad, país, etcétera. Te agradezco mucho lo que me has comentado hoy, Luisa. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más agradecerte. Te reitero que este es un canal de videos que se dedica a promover un poco la lectura y otros temas. ¿Algo más que quieras agregar? Solo agradecerte, Ricardo, por el espacio y bueno, me siento muy honrada de que me hayas elegido y que hayas elegido este departamento para conocer un poco más y darle a conocer a tu público cómo es que trabajamos en la UNE. Te agradezco mucho a ti y bueno, esto fue Libros y Escombros de Comunicólogos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.